Hola, bienvenidos a esta entrega en donde trabajaremos con el sensor PIR y el microcontrolador LGT8F328P. Aprenderemos a cómo configurarlo, cuáles son sus partes y también a cómo mostrar un mensaje por el puerto serial cuando detecte algún movimiento. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Ok, para comenzar tenemos que tomar en cuenta algunos detalles. Estos sensores son bastante delicados en cuanto a los potenciómetros. Hay que tratarlos con bastante cuidado, si no van a empezar a fallar. Así como con los integrados que están por debajo. Son bastante sensibles, entonces tomen en cuenta esto antes de trabajar. Estos sensores trabajan con un sensor infrarrojo, el cual detecta el cambio en el espectro infrarrojo del ambiente, ¿sí? Por lo tanto, tomen en cuenta que no es un sensor rápido o que detecte movimientos rápidos, sino que es un sensor que detecta el cambio en la radiación infrarroja del ambiente. Por lo tanto, es un poco lento y hay que saberlo llevar en cuanto a la programación. Él cuenta con el sensor infrarrojo que va en el centro de la placa y una lámina o un protector acrílico blanco, el cual tiene un diseño hexagonal en una cúpula semiesférica que ayuda a enfocar todos los espectros infrarrojos o toda la luz infrarroja hacia el centro del sensor. Por esto, él tiene un amplio rango de detección de movimiento. Mientras estamos hablando, el sensor está detectando nuestro movimiento y está activándose. Perfecto. El sensor cuenta con dos potenciómetros, como le había comentado. El potenciómetro del lado izquierdo es el que me va a indicar la cantidad de tiempo que va a durar activo la salida al momento de detectar un movimiento. El potenciómetro, perdón, del lado derecho nos va a detectar también la distancia de sensibilidad. Se puede programar de 3 metros máximo en la distancia más mínima, como programarlo hasta 7 metros, dependiendo de la posición del sensor. También cuenta con un jumper, el cual nos va a indicar si es de pulsación o si es continuo. Para este proyecto vamos a utilizar algunos cables como jumper. Yo utilizo los UTP de categoría 5, los de red, pero los de categoría 6, perdón, mientras más gruesos mejor, 100% cobre. También vamos a utilizar un microcontrolador como lo es el LGT8F328P, el cual es clon del Arduino Nano, pero con mejores características. Una resistencia y un LED que me indique cuando se genere algún movimiento. Bueno, entonces para dar inicio al proyecto vamos a ir al diagrama para entender sus conexiones. Muy bien, como es de costumbre nos vamos a ubicar en el diagrama en KitKat para entender un poquito la conexión. En este momento tenemos representado el microcontrolador LGT8F328 como un Arduino Nano. Recordemos que él va a tener un pin de 5 voltios y un pin de tierra. Vamos a representar el sensor de movimiento como este con de 3 pines, ¿sí? El cual uno de los pines va a ser tierra, el otro pin va a ser VCC y el pin del centro va a ser out. Out es por donde él emite la señal. Entonces conectamos el pin de tierra al tierra del microcontrolador, el pin de VCC al pin de 5 voltios del microcontrolador y el pin out o salida se lo vamos a conectar a alguno de los pines digitales o alguno de los pines de entrada y salida digitales del microcontrolador. En mi caso lo utilicé en el pin D7 o el pin 7. También vamos a tener conectado al pin 4 por medio de una resistencia de 200 ohmios un LED que me va a indicar el momento en donde él me detecta un movimiento. Entonces con este pequeño diagrama vamos a empezar a trabajar en la parte lógica del proyecto. Muy bien amigos, ya ubicados en Arduino IDE vamos a pasar a analizar la parte lógica del proyecto. Para comenzar vamos a notar que no hemos declarado ninguna librería. Esto se debe a que el sensor de movimiento tiene un funcionamiento muy simple. Él me envía un alto al pin del microcontrolador cuando detecta movimiento y me envía un 0 cuando no detecta el movimiento.
Entonces, al ser tan simple, simplemente vamos a iniciar declarando las variables que controlarán el pin del sensor. La primera variable va a ser el que me controle el pin de entrada del microcontrolador. Esta variable la vamos a llamar senpir y la vamos a declarar como un constant byte. Esto quiere decir que esta variable nunca va a cambiar su valor y que su valor va de 0 a 255 o un byte de almacenamiento. Esto en estos momentos no es tan relevante ya que estamos trabajando en proyectos muy pequeños, pero al momento de realizar proyectos más grandes necesitamos garantizar que toda la memoria está bien utilizada y que no estamos desperdiciando memoria en variables innecesarias. Entonces, la siguiente variable va a ser la variable alarma. Esta variable me va a controlar el pin que me va a encender el LED que me va a indicar si está detectando movimiento o si no está detectando movimiento. Por último, la tercera variable que vamos a declarar va a ser el retardo del serial. Recuerden que esta variable la utilizamos siempre para poder hacer pausas a la hora de enviarle por el puerto serial información al computador, sin afectar o darle retardo a las otras partes del código. Después de haber declarado variables, el siguiente paso es ir a la función setup. En ella vamos a inicializar el puerto serial con 115.200 baudios para la comunicación. Después de esto vamos a decirle al microcontrolador qué pines son entradas o qué pines son salidas. En este caso el senpir, que es el pin 7, va a ser la entrada del sensor y el pin alarma va a ser un pin salida que nos va a encender el LED. Después de haber declarado qué son entradas y cuáles son salidas, vamos a ir a la función loop o función principal. En esta función vamos a iniciar creando una variable de tipo byte con el nombre valor. Esta variable me va a almacenar lo que leamos por el puerto del sensor PIR. Entonces, empezamos tomando ese valor con la función digitalRead y después entramos a la decisión. Si el valor que estamos recibiendo es igual a verdadero o 1, entonces enciéndame el LED. De lo contrario, si no es 1 o es 0, entonces apágueme el LED. Esto es lo que nos va a ayudar a que el LED encienda o apague en su momento al detectar movimiento. Por último, como ya es costumbre, vamos a utilizar la variable retardo serial, que es de 32 bits, para poder imprimir cada medio segundo por el puerto serial. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma. Si la variable retardo serial más 500, que al inicio sería solo 500, es menor al tiempo transcurrido desde que se encendió el microcontrolador controlado por la función miles, entonces si se cumple esta condición, me va a imprimir por el puerto serial la palabra sensor más el string del valor que tenemos en la variable valor. Después de esto, me le va a igualar a la función retardo el valor en milisegundos que ha transcurrido hasta ese momento. Sale de la decisión, en caso de que vuelva a regresar, vuelve a entrar y si no se ha cumplido los 500 milisegundos no me va a hacer nada por ese momento. Después de esto, en caso de que la función miles se desborde con el tiempo, entonces vamos a declarar de lo contrario. Si la variable de retardo de serial es mayor que la función miles, entonces igualémelos para que vuelva a inicializar desde cero. Entonces con esto evitamos el desbordamiento y evitamos que deje de hacer esta operación. Esto se utiliza en casi todos los proyectos para evitar los delay. Los delay son totalmente malos en esta programación lineal. Entonces ya con esto lo que hacemos es cargar el programa al proyecto. Y ya tenemos el sensor de movimiento trabajando. Al momento de hacer un movimiento, el LED me indica que enciende. Y recuerden que él tiene un retardo para desactivarse de 3 segundos como mínimo o 5 minutos moviendo los potenciómetros. Ok mis amigos, hemos llegado al final del video y les doy una gracia por llegar hasta aquí conmigo. Recuerden que en esta lista de reproducción estamos enfocados en aprender a utilizar los diferentes módulos de sensores Arduino con el microcontrolador LGT8F328P. Espero que les haya quedado un poquito más claro de cómo utilizar el sensor de movimiento PIR
Y recuerden que en los videos anteriores ya habíamos hablado del sensor de color, el sensor de presiones y el sensor de obstáculos infrarrojo. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, las pueden dejar en la caja de comentarios. También me podrían apoyar dándole like, suscribiéndose y activando la campanita. Recuerden que ya somos más de 100 suscriptores y de verdad estoy muy agradecido con ustedes por el apoyo brindado. Y al final también quiero recordarles que en la descripción estaré dejando el enlace de mi tienda electrónica de Mercado Libre. Ahí podrán encontrar todos los sensores con los que estoy trabajando e inclusive algunos otros que no he podido subir al canal. Recuerden que todos los envíos a nivel nacional en Venezuela son totalmente gratis en compras a partir de 5 o 6 dólares. Entonces espero verlos pronto en el siguiente video. Hasta luego.